Bienvenido, Alejandro. Hola, buenos días a todos y a todas. Un gusto, un placer. Agradezco la invitación a participar de este primer congreso. Y bueno, agradecer a la gente que uno conoce, a Mario, a Luciana y a un montón de otra gente que seguramente está conectada y que nos estamos viendo y que, bueno, que ya hemos tenido la oportunidad muchas veces de poder estar juntos. Y bueno, como hablamos, como decimos siempre, en estas instancias todos venimos a aprender y bueno, espero que este también sea un nuevo espacio para seguir aprendiendo y que cada uno de nosotros después pueda volcar en nuestra práctica diaria, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo, todo lo que aquí en este congreso se va desarrollando. Y teniendo en cuenta que en este caso voy a hablar sobre educación física y neurociencias, en definitiva lo que uno hace es recibir los aportes de las ciencias, ¿sí? Recibir los aportes de la ciencia, las últimas investigaciones, y en el caso de la educación física es volcarlos en el campo de la práctica, porque la teoría es solo parte de la verdad, y la idea de todo esto es que nosotros podamos llevar a la práctica, porque el hacer es lo que nos caracteriza, todo esto que a partir de estas nuevas tecnologías ha permitido descubrir lo que ha pasado y lo que pasa cuando nosotros comenzamos a ver todas las cuestiones que tienen que ver en cómo aprendemos, qué nos sucede o qué sucede en nuestro cerebro cuando hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces hoy las tecnologías, si bien no está todo descubierto, si bien no está, pero hoy ha habido grandes avances con respecto al tema. Entonces, para no andar redondeando y estirándonos más, vamos a pasar a la presentación, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y ustedes después me confírmenme si se ve, si no se ve, por favor. Entonces, así vemos si está. Muy bien. Esta era un poco la presentación, como ustedes vieron. Yo también, junto con Mario Mouche y un grupo interdisciplinario, pertenecemos a esto que se denomina Cerebro Deportivo, que empezó allá por el año 2013, 2014, en el cual ya empezamos a movilizarnos a partir de que veíamos que, bueno, que en el campo del conocimiento las neurociencias empezaban a aportar grandes insumos para nuestra área. Pero cuando nos pusimos a ver si había contrastes de esas teorías en la práctica, era muy poco o casi nada. Por ahí a veces hasta nos da miedo decir que utilizar el término neurociencias, porque nosotros en definitiva somos divulgadores, no somos neurocientíficos, ni pretendemos serlo, ¿sí? Y como sabemos, y uno viendo algunas charlas, todo pareciera que hoy todo es neuro. En definitiva, los seres humanos somos personas integrales, y todo es neuro y es todo motriz, porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo actúan integradamente, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos, ¿qué es separar las cosas para poderlas comprender mejor. Pero en definitivo, los seres humanos actuamos integralmente. Y para comenzar, me gusta generalmente comenzar con alguna frase. Esta es de Marcel Proust, que dice que el verdadero descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino verla con nuevos ojos. ¿Por qué uno trae a colación esto? Porque generalmente todos quienes estamos presentes en este auditorio tenemos muchos conocimientos, ¿sí? Y de diferentes maneras, de diferentes corrientes, de diferentes acepciones.
Y lo que nosotros hoy vamos a intentar a desandar es esto, desde todo lo que sabemos, ¿sí? Cómo a partir de los conocimientos que nos está generando las ciencias, poder empezar a mirar eso que hacemos diariamente, eso que estamos en el aula, en el patio, en nuestros gimnasios o donde en los ámbitos de trabajo, lo empecemos a mirar con nuevos ojos. Yo exclusivamente me voy a dedicar a la educación física escolar, porque es el ámbito donde desarrollé prácticamente toda mi carrera, si bien he desarrollado en otros niveles, pero 36 años de mi carrera siempre fueron en el patio, ¿sí? Entonces, y con esto de los cambios y todo lo que nosotros podemos ir generando a partir desde que uno se formó a la trayectoria de lo que denominamos experiencia. Por eso, hablamos de neurociencia, ¿no es cierto?, del conjunto de ciencia cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, ¿no?, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Y cuando nosotros vemos, creo que en el campo de la educación, ha sido donde esto de las neurociencias han aportado mucho, pero mucho conocimiento, ¿sí? Por eso, para esto de las neurociencias, ¿no?, considera, ¿sí?, a los procesos mentales como propiedades emergentes de los procesos cerebrales. Y como decíamos, ha sido la disciplina que más ha aportado y ha contribuido a esclarecer el problema clásico de la relación entre la física y la química del cerebro, ¿sí? Porque cuando vamos a ver, nosotros vamos a analizar que vamos a encontrar que hay una relación enorme. Por eso que hoy por hoy, y estamos todavía en una pandemia, los principales problemas que acarreábamos, ¿sí?, ahora, y Mario ayer en su charla también lo volvió a resaltar, principalmente el sedentarismo, la obesidad y el suicidio también se presentan en la mayoría de los países, ¿no?, como una parte que tiene que ver con esto del desarrollo, ¿no?, tecnológico y la crisis climática y los otros cambios que van ocurriendo en las relaciones sociales y políticas. Y si no, lo hemos experimentado en este tiempo. Y nosotros ya se está hablando de la nueva pandemia que tiene que ver con la obesidad y que creo que son los principales problemas que afectan y que hoy en estos términos han afectado y van a seguir afectando durante un tiempo largo a nuestros jóvenes, ¿sí? ¿Y cómo impacta todo esto en este tiempo de pandemia y en estos tiempos de crisis donde el sedentarismo está muy arraigado? En la comunidad escolar impacta en la obesidad, el sobrepeso, ya tenemos niños y jóvenes con afecciones coronarias, ¿sí?, problemas de comunicación, de convivencia, ¿sí?, y problemas en el desarrollo social. Y creo que acá, teniendo en cuenta este panorama, ¿sí?, nosotros, quienes estamos en el ámbito de la educación física, tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? ¿Y cómo podríamos ver esto? Jerome Bloom hablaba de enfoque en activo, ¿sí? ¿Qué es el conocimiento en activo? Es un enfoque que está construido cuando se cumple una práctica sobre las habilidades puestas en juego por quienes adquieren tal conocimiento. Acá la idea de comenzar a utilizar este enfoque en activo en nuestras clases, ¿sí?, tiene que ver con que la vida en activa, ver a la vida en activa como un procedimiento de conexión contextual. ¿Para qué? Para adquirir conocimientos, y puede ser esta instrumentada por quienes realizan esa actividad, ¿sí? Y sobre una amplia gama de comportamientos, desde los motores hasta los más intelectuales, formales y abstractos. Por eso yo hablaba de que somos una integralidad,
¿sí? Nosotros hoy tenemos que comenzar a ver las cosas desde este enfoque mucho más amplio que solamente desde un enfoque desde lo motriz o desde algunos enfoques que son bastantes más limitantes, ¿sí? La enacción, ¿qué engloba? ¿Sí? Engloba principalmente las facultades cognitivas más elementales como la percepción visual y a la más abstracta como el pensamiento o la reflexión. E incluye la emoción, ¿sí? Que hoy, como todos sabemos, se habla de que para que un aprendizaje sea significativo, ¿sí? Me tiene que impactar emocionalmente. Se habla y se dice que la emoción es el pegamento del aprendizaje. En otras palabras, estas ideas enactivas suponen hoy un cambio metodológico trascendental porque abordan lo que es el conocer, el entender y la experiencia. Hoy se le da valor a lo que experimentamos, lo que el niño experimenta. Hoy ya no es más el niño ese sujeto pasivo de que nosotros proponemos, no, tiene que experimentar lo que estamos proponiendo, ¿sí? Y entonces esa experiencia se toma como una actividad formativa y que le da significado a través de la acción, del hacer. Por eso es tan importante, nosotros los profesores de educación física, de que tenemos que empezar a replantearnos algunas situaciones en el cual que no es solamente dar ejercicios por darlo. Ya hoy los ejercicios y actividades descontextualizadas ya prácticamente están vistas de que no provocan ningún impacto en el aprendizaje de los niños. Hoy debemos dar las actividades en formas de tareas para el cual se tenga que recorrer un camino para alcanzar esas metas, esos objetivos, para que el niño experimente en el recorrido todas esas acciones. En este enfoque se entrelazan 5 nociones fundamentales, ¿sí? Que son la autonomía, que él sea protagonista de su propio aprendizaje, el sentido, que tenga, que no sea aislado, que era lo que veníamos hablando, tener en cuenta los emergentes, las necesidades, y que haya un proceso de encarnación, de corporización de eso, ¿sí? De hacer lo propio, ¿sí? Y fundamentalmente de la experiencia. Y ustedes me dirán, pero profe, pero sí, todo muy lindo, todo bárbaro, pero para todo tenemos que ponernos en acción. Hoy lo que se nos está requiriendo a los profes es no solo saber, porque hoy ejercicios, juegos y todo lo que ustedes quieran, con solo apretar un botón hay un montón. Hoy lo que le tenemos que dar es sentido a eso que queremos enseñar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que comenzar a pensar actividades, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Por qué? Porque ¿qué han demostrado los científicos? ¿Sí? Hoy los científicos han demostrado que el cerebro se organiza según las necesidades y que nuestro cerebro es muy maleable, ¿no? Porque muchas partes del mismo, ¿sí? Se ayudan en las funciones que debe realizar. Cuando nosotros se dividía, por eso hoy ya se habla de una lateralización relativa de los hemisferios cerebrales, porque las nuevas tecnologías, antes hablábamos de trabajamos en el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, cuando nuestro cerebro trabaja en el 100%, que también ese es uno de los grandes mitos que hay, que trabajamos un 10%, no, nuestro cerebro trabaja en su plenitud siempre, y se han comprobado a través, y después lo vamos a ver en alguna imagen, ¿sí? En el cual nuestro cerebro con la actividad, no solo hay un hemisferio que se activa, sino que van a ver que diferentes partes del cerebro se activan al mismo tiempo, ¿sí? Es un sistema que a medida que avanza, construye nuevos circuitos neuronales. Es como la red de WhatsApp, como decimos, ¿no? Es decir, nosotros armamos un grupo de WhatsApp para este congreso entre los profesores que estamos, ¿sí? Y probablemente antes del congreso tenga mucho movimiento, mucha comunicación, tenga mucho movimiento. Pero también tenemos el grupo con nuestros amigos de la escuela, que vivimos, qué sé yo, y ese grupo
todos los días, durante mucho tiempo, y todos los días tenemos, hasta a veces no alcanzamos a leerlo. Sucede eso con el aprendizaje. Cuando más estimulación hay, ese grupo de WhatsApp, ese que hablamos de WhatsApp, se va creciendo y hay comunicación y se forman redes y aparecen unos nuevos, y los otros grupos tienden a desaparecer, ¿sí? Nuestro cerebro continúa desarrollándose durante toda la vida, pero en la adolescencia ese es un momento muy importante. Cada vez que nuestro cerebro aprende algo nuevo, se modifican las estructuras de las conexiones neuronales entre cada célula. Y fíjense que acá, cuando nosotros salgamos, ustedes, yo, todos, hemos provocado una modificación en nuestra estructura cerebral. Por eso que es más importante el número de conexión entre neuronas que la cantidad de neuronas, ¿sí? El desarrollo cerebral necesita de las interacciones sociales. La inteligencia necesita del contacto con otro cerebro. Por eso, si bien esto de la virtualidad, pero todo lo que extrañamos en estos tiempos fue el contacto con el otro, ¿sí? El generar ese vínculo, ¿sí? Y en educación es muy importante generar los vínculos, ¿sí? De que podamos compartir el mismo espacio y los mismos lugares con nuestro cerebro. Por eso es prácticamente imposible aprender solo, ¿sí? Uno aprende cuando nosotros aprendemos, cuando nos relacionamos con los demás. El cerebro humano no ha evolucionado y es el mismo de hace miles de años, ¿sí? Y para desarrollar la inteligencia se necesita vivir en sociedad, convivir con otro cerebro, que es lo que hablamos del cerebro social, ¿sí? Un poco. Nuestro cerebro tiene la gran capacidad de adaptarse en función del entorno y la experiencia, ¿sí? Es decir, nosotros nos sacan en diferentes contextos, nosotros los seres humanos, por esto de la supervivencia que hablaba Mario ayer, y también tiene que estar acostumbrado a adaptarse. Tenemos ese poder de adaptación, y aprender es adaptarse, ¿sí? Aprender es adaptarse. Por eso yo a veces no encuentro demasiada diferencia entre aprendizaje y entrenamiento, tomado el entrenamiento como un proceso de adaptación, ¿sí? Y no tomado literalmente en el ámbito deportivo, como se entiende, solamente para mejorar capacidades y todo lo demás, sino hablamos de ese proceso de adaptación. Cuando nuestro cerebro imagina que estamos haciendo una actividad, se activan las mismas regiones cerebrales que cuando hacemos esa actividad. Pepo Cafaro, uno de los compañeros que él es especialista en memoria, dice que al final hablábamos de qué hacíamos al final de cada clase. La clase de educación física está dividida a veces en entrada en calor, en parte principal y juego de vuelta a la calma. Y yo la propuesta que le hago a todos, en vez de hacer un juego de vuelta a la calma que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos haciendo, sino que es para bajar, ¿por qué no hablamos de lo que hicimos? Que los chicos rememoren todo aquello que hicieron en la práctica, que me entren a contar cuál fue la primera actividad, qué juegos hicimos, cómo eran las reglas del juego. ¿Por qué? Porque ocurre esto. En mi cerebro, a medida que voy rememorando, es como una nueva pasada. Y se habla que cuando nosotros hacemos una nueva pasada, probablemente eso se grabe en la memoria a largo plazo, porque para aprender necesitamos verbalizar lo que hacemos. Entonces es importante, profes, maestros, que al final de las secciones, al final de las clases, hagamos esa repasada para que se vuelvan a activar esas regiones cerebrales que nos interesan a nosotros que podamos ir haciendo. Posibilita intervenir y modular la plasticidad cerebral, mientras el término de ejercicio aislado y el término de tarea previene esto, ¿no? De que nuestros niños, nuestros jóvenes, preservar su plasticidad cerebral. Tenemos que nosotros intentar que estas experiencias preserven la plasticidad cerebral durante el mayor tiempo. Si nosotros hacemos actividades totalmente estancos, si nosotros hacemos actividades totalmente estructuradas, esa plasticidad cerebral se va perdiendo. Y se habla de que con el ejercicio adecuado, sistematizado, moderado y vigoroso, tiene efectos en las funciones cognitivas.
que hay un aumento de factores neurotróficos derivados del cerebro, más conocido como DNF, ¿sí? Junto con otros factores de crecimiento que estimulan la neurogénesis. Aumenta la resistencia al daño cerebral, mejora las capacidades de aprendizaje y potencia en el desarrollo mental. Hoy ya, y si uno ve, cada vez los procesos de recuperación de enfermedad seguida tratan de poner al cuerpo en movimiento. No nacimos para estar quietos, nacimos para movernos. Entonces, actividad física hacemos todos, pero acá estamos hablando de ejercicio, actividad sistemática, ¿sí? Sistemática, para mejorar, que sea beneficioso para nuestro cuerpo, pero también para todas nuestras funciones cognitivas. ¿Qué es el BDNF? Es una molécula proteica que aumenta el tamaño de las redes neurológicas y también sirve como neurotransmisor, generando mayor variabilidad en las conexiones. Fernando Gómez Pinilla, de la Universidad de California, hablaba y fue el que descubrió, investigó sobre este tema. Y con una estimulación aeróbica aumenta el BDNF y por ende mejora las redes del córtex prefrontal y el hipocampo. Este es el aporte que hoy están haciendo las neurociencias en el campo de la educación física y el deporte, que estamos viendo de la necesidad que tiene el ser humano, que tenemos como ser humano, de movernos, pero con trabajos sistematizados, porque actividad física hacemos todos, caminar, andar, barrer, hacemos todos, ¿sí? Pero lo que sí nosotros tenemos que ver es cómo nosotros mejoramos todo esto. Y fíjense acá nomás, con solamente 20 minutos, fíjense aquí lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿sí? Cuando estamos quietos, ¿sí? Y fíjense, con solo 20 minutos de actividad, fíjense que nuestro cerebro ahí está dividido en dos, y fíjense cómo se estimulan las diferentes áreas de nuestro cerebro, ¿sí? Fíjense cómo nosotros podemos, con actividades en la escuela de 20 minutos o más, de trabajos de mediana y alta intensidad, porque también vamos a ver algunas otras cuestiones. Pero fíjense que habla Denison, que es una pedagoga y neurocientífica, que el movimiento es la puerta para el aprendizaje. Para adquirir un conocimiento tiene que haber movimiento. Esta es la forma como aprende el cerebro. El niño aprende si está en movimiento, ¿sí? El cerebro evoluciona hacia la predicción del movimiento. Por una cuestión de supervivencia, el hombre, cuando estuvo en la Tierra, era nómade, tenía que ir de un lado al otro para sobrevivir. Hoy necesitamos seguir sobreviviendo, ¿sí? Pero de otra manera, para evitar todo lo que hablábamos al principio, de que estas nuevas pandemias, obesidad y otros trastornos en la salud, nos empiecen a ganar. Y sabemos que cuando generamos el hábito de la actividad física, necesitamos que eso sea sistemático. Nosotros hablamos, y generalmente en la escuela se pone un objetivo que es mejorar la salud, y yo a veces digo, me pregunto, ¿mejoramos la salud con una clase semanal, con 2 clases semanales? Es muy poco, es mejor que nada, pero es muy poco. ¿Por qué? Porque el principio de continuidad se rompe. Nosotros necesitaríamos mínimo 3 clases de educación física sistemática por semana, ¿sí? Pero, ¿cómo logramos eso? Supongamos que sigamos con 1 o 2, que nuestras clases sean cada vez mejores, que generemos el hábito y generemos el placer en nuestros niños y jóvenes,
por la actividad física para que continúen haciendo actividad física durante toda la vida. Hay estudios que hoy hablan en Argentina que el 60% de nuestros jóvenes no hacen ningún tipo de actividad física. Y esa es también una de nuestras grandes responsabilidades, ¿sí? Y yo propongo siempre el juego como una estrategia de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque desde que el hombre está en la Tierra siempre ha jugado de diferentes maneras. Tenía que sobrevivir, entonces tenía que practicar. Y como vivía en pequeñas comunidades, tenía que medirse con otros y tenía que inventar algunas actividades para medirse quién tenía más puntería, quién corría más rápido, quién trepaba más rápido, quién se ocultaba más rápido, ¿sí? Entonces el juego es un medio para motivar y despertar las emociones que facilitan este proceso de aprendizaje. No es lo mismo una clase rígida, monótona, que una clase donde el juego está presente. Recordemos que principalmente en nuestras clases, ¿sí? En nuestras clases, los chicos vienen a jugar, no vienen a aprender deporte, no vienen a aprender gimnasia, no vienen a aprender otras cosas, vienen a jugar, ¿sí? Y vienen a sentirse bien. Con esto no digo que nosotros no tengamos objetivos que cumplir, todo lo contrario, nuestra misión principal, porque desde que partimos los chicos vienen a jugar y nosotros vamos a enseñar, ¿sí? Entonces tenemos objetivos diferentes desde el punto de vista de partida. ¿Cómo hacemos para compatibilizar eso? Que yo enseñe lo que pueda enseñar y que los chicos se vayan felices y contentos a su casa. Una de estas estrategias es el juego. No es la única, porque hay cosas que a través del juego, especialmente en educación física, no se deberían enseñar, sino que habría que utilizar algún tipo de forma jugada porque hay algunas actividades que pueden llegar a ser riesgosas, ¿sí? ¿Qué sucede cuando jugamos? ¿Sí? Y que hablábamos hoy, que esto de la física y la química que se ha encargado de descubrir las neurociencias, ¿no? Y son los principales neurotransmisores que guardan relación con el juego y las actividades jugadas. Cuando jugamos hay una gran liberación de dopamina, ¿sí? Que es un neurotransmisor de motivación intrínseca y que nos provoca placer, ¿sí? Cada vez que jugamos, y cualquiera de los que esté acá, cuando se nos propone hacer una actividad jugada, nos sucede exactamente lo mismo, ¿sí? La oxitocina, ¿sí? Que ayuda a establecer relaciones sociales, el hecho de que cuando yo coloco una mano sobre el hombro de un alumno mío, estoy generando esto, ¿no? Generar afecto, tengo confianza, ¿sí? Y bueno, y esto se dispara en nuestro cerebro, ¿sí? La acetilcolina, ¿sí? Que regula todo lo que tiene que ver con las contracciones y relajaciones musculares, interviene en la percepción del dolor, los ciclos de sueño, el aprendizaje y la consolidación de recuerdos. La serotonina, que regula el estado de ánimo, ¿sí? Y es el estimulante dicen, para nuestra felicidad, y estimula las endorfinas, que son las sustancias que nos hacen sentir mejor. Si ustedes, con respecto a este tema, hay una película, Parche Adam, que él habla, el famoso doctor del Hospital de la Risa, ¿sí? Dice que, bueno, que esto, el juego, al estimular el sistema inmunológico, mejora nuestra calidad de vida. Entonces, creando un estado de bienestar, mejorando el humor, retrasando el estado de envejecimiento, ¿sí? Potenciando las funciones del sistema inmunitario, reduciendo la presión sanguínea y contrarrestando los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad. Fíjense cuántos beneficios para la salud tiene utilizar estrategias donde el juego en nuestras clases esté presente, pero no solo en nuestras clases de educación física.
hoy se habla de gamificación, hoy se habla de la pedagogía del juego, en fin, en quienes hemos estado durante muchos años desarrollando este tipo de actividades, vemos los beneficios que tiene en nuestros alumnos. Y fíjense que esto se lo toca agradecer a mi compañero Jimmy Rojas, en el cual estuvimos trabajando juntos en un congreso. Este es un slide de él, de Costa Rica, y que le solicité que me lo prestara porque me parecía interesante que nosotros lo pongamos. Fíjense que una sola sesión de ejercicio físico en la clase de educación física, ¿cuántos efectos positivos? El rendimiento, mejora el rendimiento cognitivo de niños y adolescentes, mejora la velocidad de procesamiento de información y mejora la atención selectiva, me permite tomar mejores decisiones. Cuando yo mejoro la atención selectiva, puedo discriminar entre 3 o 4 opciones e intentar tomar las mejores decisiones. No, hoy no se sabe todavía con claridad qué tipo de ejercicios o de actividades, ¿sí?, mejoran, pero sí que hay beneficios cognitivos sobre otro tipo de ejercicios. Por eso, que también hablaba, yo decía, de intensidades medias y elevadas, se ha comprobado, estos mismos autores que hablaban anteriormente, ¿sí?, han comprobado que los ejercicios ejecutados a baja intensidad no provocan ningún efecto en los parámetros cognitivos en los adolescentes. Y fíjense que tienen que ser de medios hacia arriba, moderados y bajos, no provocan ningún efecto en las mejoras cognitivas de los alumnos. Por otra parte, otros estudios, ¿sí?, han realizado un programa de entrenamiento de 4 semanas en intervalos de alta intensidad sobre aptitud física y las funciones ejecutivas de los chicos, provocando efectos positivos en la memoria de trabajo, que era un poco lo que hablábamos, esto de repasar, y la memoria de trabajo, ¿sí?, que tiene que ver también con las funciones ejecutivas, ¿sí?, además de los componentes de la aptitud física, como la resistencia cardiorrespiratoria y la resistencia muscular. Fíjense qué papel importante jugamos nosotros a nivel escolar y en los ámbitos donde desarrollamos nuestras actividades, teniendo en cuenta este tipo de estudios. Es así. En estudiantes secundarios, recuerden que nosotros decíamos que en la adolescencia, ¿sí?, que es principalmente en la etapa donde los chicos, donde mayor impacto se provoca a nivel cerebral, ¿sí?, solamente adicionando 10 minutos de actividad física vigorosa a cada una de las sesiones que tenemos de clase, aumentamos, es decir, hay efectos importantes en el rendimiento académico, la condición física, la condición, la salud mental, la morfología del cerebro en la adolescencia. Fíjense cuántos beneficios provoca esto de las tareas físicas, las tareas de actividad física y complementadas con el juego, benefician integralmente a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adultos. A todos nos beneficia. Y cuando comprendemos que en esto en la adolescencia es un periodo dinámico de muchos cambios neurobiológicos y fisiológicos, demostramos que la actividad física regular y el mejoramiento de la capacidad aeróbica son un estímulo potente para los cambios en el cerebro y mejora en las funciones cognitivas. Tenemos una gran tarea por delante de repensar nuestras prácticas, y de la única manera que nosotros lo logramos es en cada clase pensar que no es el recreo más largo de la escuela, que no es el pasar el tiempo,
sino que nosotros, a partir de los conocimientos que hoy nos dan la ciencia, vemos que es muy importante nuestra labor. Por eso también hablamos de que hay diferentes estudios que dice la intervención en ejercicio, efectos positivos en el rendimiento académico, las funciones cognitivas y la salud física en los niños de Mongol. Takehara, 2019. Programa de ejercicio aeróbico en la escuela pueden conducir a mejorar en el rendimiento cognitivo, especialmente en la atención y la función ejecutiva. Álvarez Bueno, 2017, Tomporovsky, McCullin, Pendleton y Pese en 2015. Ejercicios coordinativos pueden mejorar la atención selectiva, esto por la activación de redes neuronales cognitivas relacionadas especialmente en los lóbulos frontales, corteza prefrontal y el cerebelo. Estudios de neuroimaging en niños han evidenciado que el volumen del hipocampo es más grande en niños físicamente activos, y esto puede mediar la relación entre el nivel de actividad física y los resultados de la memoria. Que todo lo que estuvimos hablando ahora y lo que venimos hablando y desarrollando hasta el momento, todo esto hoy son aportes que nos están haciendo desde la ciencia. Por eso que hoy tenemos que empezar a buscar metodologías de enseñanza basadas en el funcionamiento cerebral, que hoy es lo que conforman la llamada neurodidáctica. En definitiva, ¿qué intentamos hacer con todo este bagaje de conocimiento? Es tratar de integrar esta curiosidad de los alumnos, su atención y las emociones, porque hoy tenemos grandes déficits atencionales, ¿sí? Los niños viven en el mundo de imágenes, las imágenes pasan rápidamente, no hay una gran estimulación sobre la atención selectiva, sino que las imágenes pasan. Entonces, fíjense, con la actividad física, el juego, el deporte, nosotros podemos mejorar, de acuerdo a estos investigadores, todo lo que estamos haciendo. Por eso, uno busca recomendar estrategias que optimicen el funcionamiento de las neuronas del alumno. Y una de esas estrategias es el juego, ya que por medio de esto se puede aprovechar las percepciones sensoriales, trabajar la memoria, captar los estímulos y la atención de los niños. Y fíjense que cómo nosotros hablamos siempre de una integralidad. Siempre buscamos que no fragmentar el cuerpo, no fragmentar a este ser humano, sino todo lo contrario. Somos seres integrales, y lo voy a repetir muchísimas veces, como ya lo vengo haciendo. Por eso hoy nuestras estrategias, nuestras metodologías deben apuntar a esto. Se sabe que con la estimulación adecuada, ¿sí?, el cerebro puede crear nuevas neuronas y conexión entre ellas. Esta capacidad del cerebro, como ya lo vimos anteriormente, se llama plasticidad cerebral, ¿sí? ¿Y por qué nos gusta jugar? Porque al hacerlo se libera dopamina principalmente, que hace que la incertidumbre asociada con esto del juego, ¿sí?, nos motive, constituyéndose en una auténtica recompensa cerebral y que exista un feedback importante para el aprendizaje. En lo personal, considero que el juego es un problema, igual que el de matemática, ¿sí? Cuando usted me dirá, profe, mirá lo que está diciendo. El juego tiene un enunciado, tiene un desarrollo y un resultado final. Un problema en matemática tiene un enunciado, un desarrollo y un resultado final. ¿Qué diferencia este problema? Que el resultado en matemática es exacto. En el juego, por este componente que es la incertidumbre, ¿sí?, a veces el resultado no es. La incertidumbre provoca la predicción del resultado, pero no el resultado en sí. Por eso, lo que nos motiva a seguir jugando cuando no obtenemos los resultados deseados, ¿sí?, es esto. Pasa hoy que decimos, uy, pero los chicos están metidos con los juegos, los jueguitos en línea, todo esto. ¿Y ustedes por qué creen que ustedes piensan de que esto no está pensado? Sabiendo de que el componente incertidumbre hace de que cuando no paso de nivel,
me preocupe y tenga que pasar sigue insistiendo hasta poder de pasar de level. Porque esto es la predicción de resultados, sé que lo voy a poder pasar. Por eso hoy tenemos que empezar a pensar en tareas, en juegos, por niveles, pero no por niveles para que lo pase yo solo, sino hoy, como todos aprendemos en conjunto, todos debemos superar esos niveles en nuestras clases. Entonces tenemos que empezar a pensar juegos y actividades por niveles. ¿Para qué? Para que todos los chicos lo superen y tengamos sigamos desarrollando esa atención selectiva y sigamos trabajando todo lo que hasta el momento venimos mencionando. Y otra cosa que es importante en el juego es la práctica variable. ¿Por qué la práctica variable? Porque la práctica variable supone novedad. Cuando yo presento una actividad jugada, un juego o una nueva actividad, es una novedad. El cerebro permanentemente está buscando novedades. Cuando a un mismo juego le pongo una variable, ¿sí? Es una sorpresa. Hoy lo vamos a jugar así, ¿sí? Y la variable, la práctica variable, me permite ir aumentando la complejidad, me permite ir subiendo de niveles, ¿sí? Subiendo de niveles. Porque cuando nosotros hacemos siempre lo mismo, ¿qué sucede en nuestro cerebro? Aparece lo que se denomina fatiga neural, ¿sí? Entonces, cuando uno ve la clase, siempre el mismo juego, siempre la misma actividad, y los chicos terminan no queriendo hacerlo más porque es siempre lo mismo, es más de lo mismo, como decimos, y la idea de esto es aplicar variables a esa actividad. ¿Qué tenemos que repetir? Si bien los seres humanos aprendemos por repetición, ¿sí? Tenemos que repetir todo lo que tiene que ver con las habilidades motoras básicas, tenemos que repetir todo lo que tiene que ver con patrones motores, eso sí repetir, pero no siempre lo mismo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que repetir, pero siempre en diferentes, porque cada novedad, cada sorpresa, cada complejidad que doy, para mi cerebro siempre es algo nuevo. Recuerden esto, cuando hacemos una actividad que es conocida, cuando yo le aplico una variable para nuestro cerebro, es algo nuevo, es un nuevo desafío. Necesita hacer nuevas conexiones, necesita buscar referencias para ver cómo solucionar ese problema que estamos planteando. Y fíjense, cuando yo hablo de variabilidad en la práctica, ¿sí? Fíjense que ejercicio físico, deporte y juego, si yo a cada actividad que conozco, le podría poner variables con respecto a los participantes, con respecto al tipo de organizaciones, a los tiempos de juego, al espacio, cambiar los objetos, cambiar el tipo de habilidad motora a desarrollar, en fin. Fíjense que con esto, un solo juego, piensen en una sola actividad, y fíjense que cada uno de ustedes, aplicando cada una de estas variables, ¿sí? Cada una de estas variables, cada uno de ustedes podría hacerse un manual de actividades para poder cambiar. Pero esto no es únicamente para el patio de educación física, ¿sí? También lo podemos aplicar en las aulas, ¿sí? También podemos aplicar variables. Generalmente en un aula siempre es un rectángulo, generalmente lo único que a veces se cambian son la distribución de los bancos, a veces los ponen en ronda, a veces enfrentado, pero también esa práctica debería ser habitual en el aula de variar, cambiar los frentes, solamente en un lugar, en fin, empezar a buscar ideas para qué, para captar esto de la atención de los chicos y aplicar esto de las variables para que sea novedad, sorpresa y poder ir aumentando la complejidad, ¿sí? Y como estrategias, y ya para ir cerrando un poco esto, no sé si yo estoy más o menos en tiempo, no estoy en tiempo, estrategias, como estrategia las emociones positivas, ¿sí? Nosotros cuando
trabajamos a través de la estrategia como el juego, se despierta esto de la curiosidad, ¿sí? En esto de nosotros poder desarrollar esto de las emociones positivas, recuerden que las emociones a veces las negativas nos provocan miedo, y cuando hay miedo se dificulta el aprendizaje, ¿sí? Entonces debemos despertar esto de la curiosidad, ¿sí? Es decir, cómo planteo mis actividades para atrapar esto de la atención para que después los chicos puedan ejecutar. Elogios, generalmente a veces exageramos mucho ante determinados resultados, pero a veces los elogios deberían ser para aquellos chicos que, si bien a veces el resultado no es el que nosotros esperamos, pero que sí se esfuerzan, que sí han premiar esto del proceso, ¿sí? Y dejarlos a ellos también que elijan, que sean ellos los protagonistas en las clases, que nosotros propongamos actividades, pero que ellos sean los que elijan cómo jugarlo, qué estrategias tienen que realizar para resolver el problema que nosotros le estamos planteando, qué nosotros podemos ir haciendo para que ellos sean los verdaderos protagonistas en nuestras clases. Y que lo que hagamos esté conectado con la realidad, que no hagamos cosas que estén descontextualizadas, sino que hagamos cosas que, por favor, que tengan conexiones unas con otras. Acuérdense, términos de tarea, términos de niveles, términos de dificultad, de complejidad, ¿sí? Hoy los chicos aprenden a través de lo que experimentan, somos nuestra experiencia, ¿sí? Y por eso proponemos que sea a jugar, ¿sí? A jugar mucho. ¿Sí? Pareciera que hay una etapa en que los chicos no quieren jugar. Desde que nacemos hasta que morimos, los seres humanos jugamos de diferentes maneras, ¿sí? Pero pareciera que hoy en la sociedad que vivimos, el jugar es una actividad de menor valía. El jugar es una actividad donde, especialmente a nosotros los adultos, pareciera que la tenemos prohibida, porque lo más importante es el trabajo, ¿sí? Y creo que durante toda la vida tenemos que jugar, sabiendo los beneficios que reporta a nuestra salud, ¿sí? a nuestras capacidades cognitivas. Hoy se está hablando en los adultos mayores, quienes trabajan en adultos mayores, volver a estos juegos de mesa, de estrategia, sudoku, crucigrama, todo eso. ¿Para qué? Para que las redes continúen haciendo conexiones, que sean verdaderos desafíos, que tengan que hacer palabras, tenga que buscar palabras que empiecen con determinadas cosas, ¿sí? Y si a todo eso a su vez le agregamos el movimiento, seguramente que nos vamos a ver favorecidos, ¿sí? En nuestra salud. Y lo más importante es sonreír, ¿sí? Recuerden que es más económico sonreír que estar serio, porque se ocupan menos músculos para sonreír que para estar serios. Y entonces economizamos energía. Por eso todos, y especialmente los niños, tienen el derecho de poseer un cerebro sano. Debería ser uno de los derechos primordiales, ya que carecer de él trae como consecuencia un sinnúmero de limitaciones que afectan nuestra calidad de vida, como pueden ser la aptitud para conducirnos por nuestros propios medios, que serían las habilidades cognitivas y motoras, ¿sí? La capacidad de controlar la propia vida, inteligencia intrapersonal, ¿sí? La posibilidad de interactuar éticamente con nuestros semejantes, inteligencia interpersonal. Y esto es de la Asociación Educar, una de las asociaciones aquí en Argentina que fue uno de los pioneros en desarrollar cuestiones en educación con respecto a las neurociencias, ¿sí? Por eso que como
conclusiones, ¿sí? Podemos decir que las neurociencias, en función del ejercicio y la vida activa saludable, pueden aportar importantes beneficios a las funciones cognitivas, a la generación de aprendizajes permanentes tan importantes para nuestros niños y adolescentes. Repitamos, ¿sí? La función ejercicio y vida activa aportan beneficios para la función cognitiva y la generación de aprendizajes permanentes. Es necesario generar una nueva mirada de lo que seguimos llamando educación física, como asignatura en los contextos escolares y educativos, como impulsores de una vida saludable y activa. Tenemos que ser precursores, tenemos que insistir en que nuestras clases cada vez tienen que ser mejores. ¿Para qué? Para generar el hábito de la actividad física, para que ese ser humano, ese ciudadano permanente, continúe haciendo actividad física durante toda la vida y no que cuando está con problemas de salud el médico le dice y tiene que hacer actividad física. Nosotros tenemos muchos adultos mayores que han tenido experiencias muy feas en el campo y en el área de la educación física, han sido excluidos, han sido menospreciados por sus condiciones físicas, y que creo que nosotros hoy tenemos que cambiar ese perfil. Hoy debemos de evitar de hacer todas aquellas actividades que son de exclusión, especialmente los juegos, ¿sí? Sino transformar esas actividades de exclusión en actividades de inclusión. ¿Sí? Me toca y ya no tengo que salir fuera del juego. Me tocaron en un juego determinado o lo que sea, tengo que pasar a cumplir otra función. Recuerden, hay un estudio de Maurice Piron que habla aquí en Buenos Aires, un francés, profesor, que el tiempo en una clase de 45 minutos, el tiempo real cronometrado de un niño, el más activo se mueve, es entre 8 y 12 minutos. Imagínense cuando hacemos actividades de exclusión. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿sí?, nuevas estrategias, nuevas miradas sobre esto que decimos que es educación física. Debemos promover espacios lúdicos para constituir una base de aprendizaje relevante y auténtico. Es importantísimo que nosotros vayamos promoviendo esos espacios lúdicos, que no solo sea en la clase, sino también incentivar a nuestros colegas en las aulas, entonces, que también como estrategia, como recurso, utilicen el juego para enseñar determinados contenidos, ¿sí? Y desarrollar estrategias que estimulen emociones positivas, porque cuando generalmente nos han educado para el error y la equivocación. Y yo creo que nosotros como grupo, como Cerebro Deportivo, estamos tratando de desterrar la palabra error y equivocación por tomó una decisión, ¿sí? Cuando alguien comunica algo y el otro no ejecuta o no realiza lo que nosotros estamos solicitando, puede haber habido un problema de comunicación. Y si el otro no entendió, la responsabilidad es mía como transmisor de esa situación problema, de esa situación que yo quiero explicar para que el otro desarrolle. Entonces, un tema de comunicación, tomó una decisión, y a tomar decisiones se aprende tomando decisiones. Entonces, no está ni bien ni mal, tomó una decisión. Después tendremos que nosotros llamarlo a la reflexión, preguntarle si comprendió bien lo que nosotros estábamos solicitando, porque muchas veces nosotros como docentes, como formadores, utilizamos términos que son difíciles, que los chicos no tienen ni la menor idea de lo que significan, utilizamos cuestiones y damos por obvio y sentado de que ya saben, ¿sí? Entonces, claro, lógicamente, después es mucho más fácil decir, te equivocaste, siempre lo haces mal, y fíjense cómo nos sentimos nosotros cada vez que nos digan está mal o no lo hiciste bien. Entonces, creo que estimular emociones positivas significa tranquilo, ya te va a salir,
estamos aprendiendo, no te preocupes, ¿sí? Y esto es una manera de estimular emociones positivas, no simplemente el error, el error, el error, el error, el error, equivocación, equivocación, equivocación. Porque pensemos que el otro, cada vez que nosotros, y reiteramos que siempre vos haces lo mismo, que siempre te equivocás lo mismo, el otro dice, yo para esto no sirvo. Y yo creo que ninguno de nosotros somos para condicionar. Y ocurrió eso mucho, durante mucho tiempo, en nuestra área, en nuestra actividad, ocurrió muchísimo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar otras maneras de comunicar lo que queremos comunicar. Por eso, en este grupo, Cerebro Deportivo, a veces nos deliramos un poco, ¿sí? Y nosotros a veces armamos este tipo de cosas y nosotros hablamos que la ecuación del niño inteligente y feliz, ejercicio físico por lo sistemático. Emociones positivas, todos tenemos un cerebro para estimular el cerebro, que haya esa libertad, ¿sí? No libertinaje, libertad para poder desarrollarnos, y el juego como una herramienta para mejorar esos aprendizajes, para mejorar los temas de atención, para mejorar todo lo que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con esto del aprender. Por eso, si un niño no puede aprender de la manera en que enseñaron, quizás debamos enseñarle de la manera que él aprende. Yo, por mi parte, muchas gracias. Ya puede ser, las caras después de esta hora prácticamente que estoy hablando pueden ser así. Ojalá que sean así, que estén contentos, que estén felices y que, bueno, muchísimas gracias. Y ahí les dejo mi correo para que podamos comunicar. Dejo de compartir la pantalla y espero que no estén del otro lado dormidos, y espero no haberlos cansado y saturado con tanta información. Ale, querido, la verdad que es un placer escucharte. Mucha admiración en las redes sociales, en YouTube justamente. Tengo mucho para leer, pocas preguntas, pero mucha admiración. Acá me dicen, la verdad que es pocos los profesores que están en el patio y que piensen de esa manera tan abierta. El displacer por la educación física como el temor por las matemáticas, Romina Coutinho. Y después muchas felicitaciones del amigo Marcelo More, Mauricio Mellones, Luciana, y así muchas felicitaciones todo el tiempo. Es un placer escucharte. No hablé una palabra, eso que yo hablo mucho, escuché todo el tiempo, Ale, querido. Siempre es un placer. Y lo decimos y lo repetimos siempre. Muchos años, hoy decía el amigo Marcelo Moro, dice... Hola. Pero bueno, Ale, la verdad que es un placer. Tengo una preguntita acá. Dale. El estado emocional de los jóvenes o de las personas hoy es más susceptible que antes. Los seres humanos evolucionamos. Yo no sé si estamos más susceptibles o no. Yo creo que hoy hay mucha información y a veces esa información condiciona el estado emocional, ¿no? Cuando a vos te festejan un cumpleaños por sorpresa, es la misma emoción que cuando lograste recibirte de un profe o hiciste una carrera, ¿no? Porque la emoción es la alegría, ¿sí? Yo creo que a veces confundimos emociones con conductas, ¿sí? Y a veces yo sí lo que creo que nuestras conductas a veces varían, ¿sí? Y no nuestras emociones. Las emociones son las mismas siempre, ¿sí? Entonces, lo que varían son nuestras conductas y nuestra manera de conducirnos. Entonces, a veces, no porque emocionalmente nos impacte de una determinada manera. Yo creo que hoy estamos muy susceptibles, cargados de muchísima información, ¿sí?
y en el cual eso afecta nuestra conducta, ¿sí? Pero emocionar nos pasa lo mismo. Cuando vos vas a cruzar una calle y te frena un auto, emocionalmente te generó miedo, ¿sí? Y el miedo te lo genera igual que cuando un niño está en una casa y se apaga la luz. Sí, las emociones, los seres humanos emocionalmente actuamos todos iguales, no es que seamos más o menos susceptibles, porque creo que sí que estamos susceptibles con respecto a nuestras conductas, ¿sí? Cómo nos manifestamos ante determinadas situaciones. Ale, tengo otra pregunta acá. ¿El Dale. deporte aplicado a la neurociencia o a la neurociencia aplicada al deporte, el desafío? Eso me manda. El deporte aplicado a la neurociencia o la neurociencia aplicada al deporte, el desafío. Yo creo que el gran desafío hoy es la didáctica, ¿sí? De cómo enseñamos lo que enseñamos. El deporte tiene identidad propia y tendrá aportes, habrá trabajos en deporte donde los métodos son menos activos, otros más activos y todo lo demás. Lo que sí nosotros como profesionales del área, lo que no podemos negar es desconocimiento. Tenemos que el mundo avanza a pasos agigantados, las ciencias avanzan, y creo que nosotros en el ámbito deportivo no debemos estar al margen de lo que hoy nos están proponiendo las ciencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque no decir ni que todo lo anterior era malo y todo lo que es nuevo es bueno, sino que si hay alguna de las capacidades que tenemos los seres humanos es la de reflexionar y pensar qué es hoy a nuestros alumnos, nuestros jóvenes, nuestros deportistas, qué de esos conocimientos yo puedo bajar a la práctica para mejorar, en este caso en el deporte sería su performance deportiva, en una escuela para hacerlo mejor ciudadano, esas son las cosas, pero yo no creo ni que una cosa se tenga que condicionar a la otra, ni que la neurociencia se tenga que condicionar al deporte, ni que el deporte se tenga que condicionar a las neurociencias. Lo más importante de todo es, el conocimiento es, en el área nuestra, es cómo lo bajo a la práctica. Es trabajar, ¿sí? Porque podré tener mucho conocimiento teórico, pero si sigo haciendo siempre lo mismo, voy a tener siempre los mismos resultados, diría Einstein. Para obtener los mismos resultados, hace siempre lo mismo. Creo que tenemos una posibilidad de experimentar, tenemos posibilidad de tener alternativas, ¿sí? Y de salirnos de nuestra zona de confort. A todos nos da miedo hacer cosas que no las tenemos totalmente consolidadas, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta que cada vez que salimos de nuestra zona de confort se amplía. Hay miedo, sí, ante la incertidumbre que hablábamos hoy, de la predicción de ese resultado, si me va a dar resultado o no. Pero creo que hoy no podemos seguir repitiendo cosas que hoy ya la ciencia nos están demostrando de que hay posibilidades de otros caminos para mejorar lo que estamos haciendo. Entonces creo que poner una cosa o la otra no me parece, porque a veces también nos hemos abusado de darle nombres, esto, lo otro, para hablar de lo mismo, ¿sí? En definitiva, nosotros como divulgadores lo que estamos intentando hacer es bajar la teoría a la práctica. Estos conocimientos, es decir, cómo adapto esto que estoy aprendiendo, es decir, cómo adapto, cómo utilizo metodologías basadas en cómo aprendemos o cómo aprenden en nuestro cerebro, cómo aprendemos en nuestro cerebro, qué pasa en mi cerebro para mejorar lo que estoy haciendo. Y creo que por ahí ese es el desafío. Y no si el deporte y neurociencia o neurociencia y el deporte. Creo que el desafío que tenemos hoy es de cómo mejoramos nuestras prácticas, cómo impactamos realmente en nuestros alumnos, porque en definitiva esa es nuestra misión. Ale, la verdad que es un placer escucharte.
como siempre, ¿no? Y muchísimas gracias por participar de este primer Congreso Mundial. Gracias por ser siempre tan amplios y siempre apoyar a la educación física, como decían acá, que falta más profesores en el patio que piense de la manera que vos pensás. Y ojalá que todos sigamos tu camino, ¿no? Tantos años de experiencias y la verdad que sos un guía para muchos de nosotros jóvenes que estamos intentando seguir creciendo en la educación física, por y para la educación física. Muchísimas gracias y esperemos encontrarnos muy pronto para charlar y en otra ponencia tan importante como vos lo haces siempre, ¿no? Ya sea en la neurociencia o en el básquet, que el básquet es lo que amás, vos, tus hijos y toda la familia, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro Orbetti. No, gracias a ustedes y solamente que no sean ideas, sino que, como siempre digo, idea en el patio no sean ideas, llévenlo a la práctica, porque en definitiva, haciendo es como convencemos, hablando se convence en la mitad. Así que muchas gracias por este espacio, saludos a toda la gente, gracias por todos los comentarios y bueno, quedo a disposición, pasé mi mail en la última presentación, el que quiera escribirme, siempre contesto, a lo mejor no inmediatamente, pero a los 2 o 3 días alguna respuesta hay. ¿Sí? Así que muchísimas gracias. Alejandro, querido, muchísimas gracias a vos, te esperamos muy pronto por el Chaco. Un saludo te manda la supervisora Elba Hoyos y si justo está conectado conmigo, ¿eh?